Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En nombre de la Escuela de Salud Pública de México y del Instituto Nacional de Salud Pública, les damos la más cordial bienvenida a esta tercera semana del curso Derechos Humanos de las Poblaciones de la Diversidad Sexual y de Género en el ámbito de la salud. Agradecemos profundamente su presencia en este espacio de reflexión colectiva. El día de hoy, pues platicaremos sobre buenas prácticas para la prevención de discriminación en la población de las diversidades sexogenéricas, en la atención a la salud. Para dar inicio a esta sesión, pues con mucho gusto les presentamos a nuestra ponente, la maestra Norma Angélica San José Rodríguez. Ella es maestra en terapia familiar con enfoque de género, especializada en familias con adolescentes por el Instituto Sencali, licenciada en Psicología Social por la UAM Iztapalapa. Ella es directora de Género y Salud del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Sexual y Reproductiva. Ella se encarga de toda la gestión, coordinación, organización, planeación y dirección de temas relacionados con igualdad de género y no discriminación. Pues dentro de su experiencia se destaca que también fue subdirectora de sensibilización. Ha realizado diversas actividades relacionadas con el tema, con la capacitación, con la asesoría de mandos medios superiores en el sector salud, así como autoridades de las jurisdicciones a nivel municipal, personal operativo y en temas relacionados con género y salud. Nos coordina todas las enlaces de género de todas las instituciones de salud. Entonces, pues les presentamos a la maestra. Ella también ha desempeñado diferentes funciones como psicóloga clínica en el programa de salud sexual y reproductiva para adolescentes, en la dirección de planificación familiar y ha coordinado también el grupo de atención a la muerte materna en el componente social, en la dirección de desarrollo comunitario. También ha participado dentro del diseño de estrategias para sensibilizar al personal institucional y a la población en general en temas relacionados con salud sexual y reproductiva para adolescentes, con énfasis en transversalización de la perspectiva de género en salud, y ha colaborado pues como autora y coautora de diversos artículos para diversas eh, revistas donde se habla de salud sexual y reproductiva con enfoque de género y derechos humanos. Entonces, agradecemos muchísimo, maestra, esta presencia y generosidad para discutir todos estos temas dentro de la sesión de hoy. También dentro de nuestra sesión de hoy nos acompaña la doctora Paula Rincón Gallardo. Ella ha estado colaborando con el Instituto Nacional de Salud Pública para la realización de este curso. Dentro de su experiencia, ella es antropóloga social por el CIESAS y ha trabajado la mayor parte de su experiencia profesional en temas relacionados con derechos humanos, salud sexual y reproductiva, perspectiva de género, y actualmente es académica de la UNAM e imparte cursos y talleres sobre diversas temáticas relacionadas con derechos humanos. Entonces, les invito a que aprovechen muchísimo esta sesión, a que se conecten, a que interactúen con en esta sesión de hoy, y pues cualquier duda que tengan la pueden ir comentando dentro del chat, e iremos concentrando todas sus dudas para irlas socializando. El día de hoy tenemos una charla, entonces, bueno, bienvenidas y bienvenidos. Les dejo. Gracias. Muchas gracias, Aremis. Bienvenidos, bienvenidas a todas las personas que están atendiendo este conversatorio y que han estado inscritas en el curso en línea. Em, pues como ven, tenemos a una gran invitada que tiene pues mucha experiencia y sobre lo que nos va a hablar es sobre este tema que vimos en el curso esta semana, que tiene que ver con el derecho a la no discriminación, pero también que tiene que ver con las obligaciones que tenemos todas las personas que trabajamos en el servicio público. Como ustedes vieron en el curso, pues va mucho más allá de dar un buen trato. Y justo de eso nos va a hablar Norma. Norma
tienes 40 minutos para hablarnos sobre el tema. Yo voy a estar como muy pendiente del chat por si hay alguna pregunta. Si la pregunta es importante al tema, pues te interrumpo un poquito y para que podamos conversar. Pues queremos que esto sea un conversatorio, entonces pues estaría buenísimo que sí pongan como varias preguntas para que esto sea más dialógico. Cuando falten como 10 minutos nomás, si te parece bien, te interrumpo para que ya sea tu sesión de cierre. ¿Te parece bien? Perfecto. Pues te cedo el micrófono entonces. Gracias. Pues muchísimas gracias. Yo quisiera más bien como tener una conversación respecto a las dudas que puedan estar teniendo. El hablar del tema, ¿no? En específico de diversidad sexual no es fácil. Si de por sí los temas de género, de perspectiva de interseccional, de pertinencia cultural, pero sobre todo el de perspectiva de género es complicado. Y lo voy a decir tal cual, porque reta muchísimo al cuestionamiento, a la reflexión, al análisis y por supuesto a la evaluación al movernos de ciertas estructuras que en la sociedad se han venido arraigando, ¿no? En específico, en materia del ejercicio de la sexualidad, mm, es complicado entenderlo. Y esto, por supuesto, está muy arraigado, muy sustentado en que la sexualidad, sobre todo en nuestro país, en un marco tradicional, limitativo, cuestionable, no permite precisamente entender que este ejercicio, el de la sexualidad, va a hacer referencia a un sinfín de posibilidades que tenemos las personas de poder asumir, expresar y vivir esta sexualidad, en donde sobre todo emergen o intercruzan cuatro olones, cuatro elementos desde esta teoría, que es precisamente el sexo con el que nacemos, ¿no? Es decir, antes incluso de nacer, la sociedad, comenzando por este grupo familiar institucional que en nuestro país tiene un gran marcaje tradicional y que creemos que es una sola familia, o el grupo que le haya sustituido antes del nacimiento empieza a organizarse para que precisamente eh, llegue esta nueva persona, ¿no? Y me refiero a saber durante el embarazo de esta persona, cualquiera que sea, saber el sexo, ¿no? De ese pequeño o de esa pequeña que está gestándose. Es tan importante que nos permite ir adecuándonos en esta institución para tenerle junto a nosotras, ¿no? Pongo un ejemplo, si queremos regalar algo, incluso insistiré en ello antes de nacer, vamos a cualquier espacio de mercadotecnia, ¿no? De intercambio como pueden ser un súper, un mercado, el tianguis o cualquier otro de estos súpers que conocemos. Y sabemos perfectamente a dónde acudir si nos dicen, nos avisan, no sabemos que es niña. Este mercado, cualquiera que sea, está organizado para saber si es niño, niña, mujer u hombre o dama, caballero, joven, ¿no? De tal manera entonces que esta estructura social está pensado desde lo individual hasta la organización
social de sus instituciones, ¿no? Entonces, vamos colocándonos, así como están estos departamentos de niño, niña, dama, caballero, mujer, hombre, o departamento juvenil o departamento de bebés, para poder estructurarnos y organizarnos dentro de la sociedad. Entonces, a eso se refiere el sexo, a cómo yo voy a nacer con este cuerpo genético organizado desde la reproductividad para que en la sociedad me vayan colocando en esta cajita o cajitas de ser mujer, hombre, niño o niña. Y eso está relacionado a posibilidades o limitaciones. Y eso se va a reflejar en juguetes, en ropa, en acciones específicas de cada una de las instituciones. Entonces, del sexo pasamos a una estructura organizada bajo estos preceptos que se llama género. Pero además, cuando combinamos estos dos solones, nos van a ir definiendo posibilidades como el erotismo, que todas las personas tenemos la capacidad de sentir y, si lo deseamos, compartir placer, y también la afectividad y, por supuesto, la reproducción. Entonces, dependiendo del cuerpo del que yo nazco, me van a colocar a enseñarme, ¿no? Desde un ámbito de la construcción social, cómo me voy a relacionar con este cuerpo. A eso se le llama género. Y entonces hay una relación primaria que es mi propio cuerpo en mi territorio primario para poder entrar en contacto con otros territorios que desde mi yo, es territorios secundarios, que son todas ustedes como personas que traen su propia autorrelación primaria, y vamos a construir un territorio terciario que son ese contexto con reglas, limitaciones, posibilidades no escritas, porque si bien ya seguramente y por lo que he escuchado, pues han tenido oportunidad de tener acercamiento con la normatividad jurídica que tenemos en nuestro país en materia de derechos humanos. En la región, me refiero a la región América Latina y el Caribe, nuestro país es uno de los más avanzados en materia de derechos humanos, en normatividades y mucho más específico en leyes generales, en leyes federales que amparan y garantizan derechos humanos. No obstante, en esta cotidianidad, en esta subjetividad de lo que yo he aprendido en mi territorio primario, en contacto con otros territorios secundarios y co-creando dinámicamente y dependiendo en dónde, territorios terciarios, vamos a ir solventando, garantizando o violentando derechos humanos. Entonces, no solo se refiere a lo escrito por tal, sino a lo no escrito, a esa cultura organizada a través de estos preceptos donde se van a limitar o fortalecer, naturalizar, normalizar las expresiones y los ejercicios de la sexualidad. Un ejemplo en el erotismo, ¿no? Dentro de estas cajitas. Cuando hablamos de autoplacer, lo que conocemos como masturbación, por poner solo un ejemplo, el placer es muy amplio, pero lo quiero poner muy clarito para poderlo entender o darme a entender. Esto, primero, nos referimos de inmediato a un grupo específico, ¿no? Por supuesto a los hombres, pero además a los hombres que están en la adolescencia, ¿no? Por ejemplo. Pero si hablamos de masturbación en mujeres, es muy discriminado, muy callado e incluso muy negado. Pero el nivel de placer de un cuerpo de una mujer es similar
al del hombre, hablando desde lo corporal. La capacidad de sentir placer lo tenemos desde arriba hasta abajo, pasando por todo el cuerpo, pero esa norma no escrita le permite a los hombres vivirlo de una manera distinta al de las mujeres, donde estamos limitadas por lo general a nosotras mismas. Y no así en la reproductividad, donde se cambian e intercambian los roles, ¿no? Es decir, siempre se está esperando que una mujer, por el simple hecho de nacer con un cuerpo reproductivamente altamente reproductivo, ¿no? Con muchas facilidades o posibilidades, se espera desde estas perspectivas de las cajitas de que todas deseamos ser madres, ¿no? Y no necesariamente. No necesariamente hay mujeres que deciden no serlo, que no pueden por cuestiones fisiológicas, genéticas, y entonces se entran a un ámbito de discriminación, no así en los hombres. O cuando los hombres deciden no serlo es porque buscan un desarrollo profesional antes de la paternidad. Entonces, el erotismo es mucho más favorecido, permitido, naturalizado, normalizado en los hombres, y la reproductividad, contrariamente complementario como son estos temas, en las mujeres. Entonces, hay que hacer un gran cúmulo primero de análisis, y este factor de análisis nos lleva a muchísimos cuestionamientos, primero personales, luego relacionales, estructurales, sociales, de tal manera que llegamos a lo macro para poder ir pensando, identificando estas inequidades del ejercicio de la sexualidad. De tal forma entonces que una vez que tenemos estas cajitas y las posibilidades y las limitaciones según los cuerpos con los que nos movemos, nos van creando desde la individualidad hasta lo macrosocial estas posibilidades o no de poder expresar, vivir distinto. De tal manera entonces que una vez que analizamos y cuestionamos, hay que saber si lo individual, lo social, lo grupal, lo estructural y lo macro está dispuesto a moverse para romper privilegios. Y eso no es fácil, no es fácil. Estoy hablando de procesos cuasi terapéuticos, de tal manera que para poder reconocer hay que ir avanzando en el análisis, en las estructuras, en lo individual, en lo comunal, en lo social, para que podamos realmente llegar al reconocimiento de que todos los cuerpos, primero, somos diversos. Todas las sensaciones, todos los deseos, todas las afectividades, tenemos los mismos derechos a la manifestación sin discriminación, libre de violencia y con respeto a nuestros derechos humanos. No es fácil, no es fácil empezar a pensar desde mi propia construcción social, corporal, desde un cuerpo en el que nazco en una institución como es mi familia, en el que o cualquier grupo que le haya sustituido, y después en qué sociedad, en qué cultura, en qué comunidad están inmersas estas instituciones. Y salud, por supuesto, somos parte de las instituciones de la sociedad. No sé si hasta aquí esté siendo clara. Me parece que hay que entender desde lo básico de estas construcciones del ejercicio de la sexualidad para poder llegar a una estructura garante de derechos humanos. Ya insisto que seguramente han estado viendo normatividades jurídicas, ¿no? De derechos humanos. ¿Cuál es esa normatividad
que yo siempre lo he dicho, no solo nos obliga a garantizar derechos, también nos ampara. Siempre he comentado ello. Cuando hacemos una acción, una intervención basada en normatividad, no solo es por obligación, sino es por ampararnos, por proteger nuestra propia práctica, en este caso de salud. No sé si hasta ahorita vamos avanzando, ahora sí que si me sigo o hacemos pausa para preguntas. Ustedes díganme y me voy ahora sí que como pluma en el aire. Hasta ahorita creo que todo va muy claro, Norma. Eh, Sí, Así ok. que adelante. Súper. Entonces, una vez que entendemos esta construcción sexogenérica, ¿no? Cómo se relaciona lo sexual con la identidad de género, con mi propia construcción, pero además cómo entiendo las otras construcciones, vamos a poder entonces co-crear, ¿no? Los ambientes para poder permitir o limitar estas expresiones, empezando por la mía, ¿no? Empezando por mi propia construcción y mi propia normalización, mi propia naturalización y cómo yo misma me voy a identificar con este cuerpo. A eso se refieren las identidades, no solo a lo cómo me identifico como tal, sino esta identificación me va a separar de las otras identidades. Es decir, hay un ejercicio de identidad y no identificación. No sé si me explico. Las identidades son con aquello que me estoy identificando. ¿Qué me han dicho con ser femenina? Sí, sí soy femenina. Cuando no lo soy, ¿qué pasa conmigo? ¿Cómo rompo o cómo no rompo con esta estructura de feminidad? Y contrariamente complementario, cómo se identifican y cómo rompen o cómo no con la estructura de masculinidades. De tal manera que ser mujer por lo general es ser femenina y ser hombre por lo general es ser masculino. Cuando hay una concordancia entre el sexo y la identidad de género, hay una concordancia sexogenérica. Las mujeres muy femeninas. Pero ¿qué creen? Hay mujeres que se identifican como mujer heterosexual, pero puede gustarle una identidad de género masculino, es decir, vestirse con ropa del departamento de caballeros, ¿no? Pero también, contrariamente complementario, un hombre que se identifique como heterosexual puede sentirse identificado, atraído, gustoso por algo del departamento de mujeres. Lo mismo pasa en las infancias, ¿no? De tal manera que esas listas de pedido a los Reyes Magos, a Santa Claus, al Niño Dios, pueden no estar teniendo concordancia sexogenérica. Por ejemplo, una niña puede pedir carritos, un balón, un sombrero de vaquera, unas pistolas, que yo tampoco estoy tan a favor de ahora las armas, pero bueno, ¿no? Y contrariamente complementario, un niño en su identificación con lo sensible, con lo tierno, con lo preocupado que por lo general se pone en lo femenino, puede él estar estableciendo y desarrollando esta parte y puede entonces pedir algo que socialmente se encaja en lo femenino. Entonces, eso se le llama discordancia sexogenérica. No necesariamente es porque te esté desarrollando una orientación no heterosexual. Por eso les decía que es muy complicado, es casi de diplomado entender las identidades sexuales, las orientaciones, las expresiones sexuales, las expresiones de género. De tal manera que la identidad de género, la orientación sexual,
el sexo, la expresión de género son independientes las unas de las otras. Puede haber hombres que se identifican como heterosexuales cuya pareja pueda ser una mujer trans. Y entonces yo digo, a ver, no, desde mi propia estructura con la que yo me he construido, yo digo, no, espérate, entonces eres gay o no eres gay. ¿Quién es el hombre aquí en relaciones lésbicas? ¿Quién le da a quién? ¿Quién mantiene a la otra? ¿No? Entonces entramos en unas grandes discusiones que nos van colocando en nuestro ámbito, que es la salud, en en muchos retos. Yo lo quiero ver de esta manera, ¿no? Es un gran reto. Yo pienso que dentro de los grupos de atención prioritaria en salud, la de LGBTIPQ+, es uno de los mayores retos que tenemos en salud. No sabemos cómo atenderle, no sabemos cómo nombrarle, no sabemos qué decirle. Y entonces, ante ese no saber, porque poco se nos ha preparado para entender esta gran diversidad, podemos estar violentando los derechos de estas personas. ¿Qué pasa? Y créanme, al día de hoy tenemos hombres trans embarazados. ¿Y qué pasa si la norma oficial 007, que yo le llamo la de James Bond, habla de salud materna? ¿Qué pasa ahí? Recuerden que el lenguaje debe ser incluyente y libre de discriminación. No solo el lenguaje escrito, no es solo poner las, los y todas y todos. Ese es un gran mito que se tiene en lenguaje incluyente. El lenguaje, como todas y todos sabemos, es escrito, verbal y a través de imágenes, ¿no? Entonces, cualquier discriminación del lenguaje puede ser a través de todos estos medios de comunicación, escritos, verbales e imágenes. Entonces, no estamos como sociedad, primero, entendiendo las diversidades, pero además, ¿qué pasa si es un hombre indígena, gay, que no puede expresar esta identidad en una sociedad como, voy a poner un ejemplo, la Tzotzil? Y entonces llega a nuestros servicios con una ITS y damos por hecho que entonces fue un ejercicio heterosexual. En fin, no hay esta afinidad porque no queremos entender y no podemos y no sabemos cómo intervenir con las poblaciones de las comunidades no heterosexuales. Insisto, no es fácil. El que no hagamos una reflexión, el que no intervengamos con perspectivas de género interseccional, con pertinencia cultural y además, no hagamos nuestros ajustes razonables, no hagamos mecanismos incluyentes y acciones afirmativas, no podremos tener garantías o prácticas garantías como la inclusión y la no discriminación. No basta que nos digan que hay un protocolo de atención a poblaciones LGBTIPQA+, y sus guías y sus lineamientos para atender médicamente, si no entendemos esta parte no escrita, que desde mi punto de vista, si no entendemos, vamos a seguir violentando derechos. Ahí es donde hay que pensar distinto nuestro quehacer de la salud, no solo técnicamente hablando, no solo lo que nos dicen en las escuelas, que sí son prácticas de prevención y atención a las problemáticas de salud. Eso es una cosa, pero esta práctica, esta forma en la que yo atiendo o no, esta forma en la que yo sé que es una mujer lesbiana masculina y la dejo esperando para hacerle el Papá Nicolau o la mastografía por el simple hecho de que ella se ve masculina, eso es discriminar.
aunque la normatividad me dice cómo hacer una mastografía, cómo hacer una toma de citología, cómo hacer una medicación, si yo la dejo esperando porque mi esquema estructural basado en preceptos de género le va a discriminar. Entonces, insistiré en ello. No solo es la normatividad que nos dice cómo garantizar derechos, qué es un derecho humano, qué es una práctica de atención o de prevención a la salud, sino que estos preceptos están tan arraigados en nuestra sociedad, en nuestra institución de salud, que en la práctica estamos discriminando. ¿Qué pasa cuando decimos, no, cómo? Si tú eres una mujer lesbiana, tu pareja es lesbiana y estás embarazada. Pues ¿cómo? ¿De quién te embarazaste, no? Es decir, hay un cuestionamiento discriminatorio que violenta el derecho a la persona de decidir vivir su maternidad, aun cuando su identidad de género sexual, su erotismo, su afectividad sea no heterosexual. Entonces hay que pensar muy ampliamente cómo vivimos desde estas perspectivas nuestras identidades, cómo las ponemos en contacto y permítanme esta jerga en juego con otras identidades y cómo desde estas estructuras que pueden discriminar, excluir y no garantizar derechos, yo lo estoy reproduciendo. Cómo desde mi vivir puedo romper ese esquema, lo permisible, lo no permisible, para que entonces vivamos conjuntamente en garantía de derechos desde la normatividad de una cultura no escrita y no eh, puesta en leyes, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a presentarnos ante las poblaciones, cualquiera que sean, ya sean personas usuarias, ya sean compañeros, compañeras, compañeras, dentro de nuestro gremio para permitirnos vivir de una manera mucho más libre y sobre todo algo que necesita nuestra sociedad es vivir en un contexto de paz. No sé si hasta ahorita hubiera alguna intervención, alguna pregunta para continuar. Nada más, pues sí, lo que dices, Norma, me parece súper interesante porque efectivamente, ¿no? Como cuando somos funcionarios o funcionarias públicas, de repente tenemos acá estos mandatos constitucionales que se oyen muy bien, pero esto que dices me pareció como súper interesante porque finalmente em, hay que hacer como un examen propio, ¿no? De lo que te puede costar trabajo leer un cuerpo, digamos, en la disidencia, ¿no? Así Yo es. estaba hablando con dos colegas trans, no son trans, son no binarios. Sí, Y ellas me decían, es que lo más fuerte es cómo a la gente le cuesta trabajo leer mi cuerpo, mi corporalidad. Y entonces ella me decía, y se pone nerviosa la gente y entonces no sabe cómo decirte o de plano lo ves enojado, ¿no? Y ahí creo que es un poco lo que tú dices, ¿no, Norma? O sea, como yo diría como invitarnos a todos y a todas, porque no importa cuántos años lleves en estos temas, ¿no? Sigue habiendo cosas que, como tú dices, no entra en mi caja. Y para co-crear esta realidad que tú dices que me parece como súper buena para cumplir justo con estas obligaciones, está en hacer una pausa en el camino y ver por qué me está costando trabajo tratar a esta persona, ¿no? ¿Por qué me está costando trabajo tratar a esta persona que tiene una corporalidad disidente, que no es uno, no sé, estas personas trans que pueden ser traer barba y aretes, ¿no? Y falda, que es como, es un, sí, complicadísimo. ¿cómo ves tú eso, Norma? ¿No crees que sería algo esto de revisarte, echarte un clavadito un poco y... Sí, no, por supuesto, yo comenzaba esta plática precisamente en decir que estos temas son un reto, ¿no? Y por eso me parece que hay tanto rechazo, tanta limitación, porque
nos toca. Yo personalmente pienso que no podemos hablar de estos temas si no nos hemos cuestionado personalmente, ¿no? Es decir, la complejidad de la medicina, por supuesto, tiene su propio razón de ser, ¿no? Me refiero a que la persona médica se va formando bajo ciertos lineamientos y si tienes fiebre y si presentas esto, ¿no? Entrecruzan síntomas y llegan a un diagnóstico. Independientemente de qué son, ¿no? Ujú. Pero cuando te entras en contacto con alguien diferente a ti, y me refiero a lo corporal, entras en contacto contigo misma, ¿no? Entonces, no es tan fácil. Segura estoy que ha pasado que vamos en la calle o en el metro y sube alguien no binaria y entonces una dice, ¿cómo qué es? ¿No? Y en salud, por supuesto, ¿cómo le llamo? ¿Qué le digo? Pero es que su INE dice una cosa, pero ella o él quiere que le llame de otra manera, ¿no? Entonces sí, es un gran reto estos temas porque desde mi particular punto de vista, si no entramos en cuestionamientos y reflexiones personales, en romper nuestros propios esquemas, por eso también decía yo que es cuasi terapéutico, nos va a ser complejo entrar en contacto con las diversidades, con las disidencias, con lo otro, ¿no? Con las otras formas de ser. Tenemos tan esquematizado el sistema binario hombre, mujer, femenino, masculino, y ahí estamos encasilladas las personas que cuando alguien decide pasarse de una cajita a otra o ir en esta divergencia de cajitas, nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Entonces, me parece que estos temas no solo son académicos, por supuesto, hablar con los temas es gran reto. ¿Cómo incluirlos? Porque hablar en los temas es conceptual. Entender lo que es diversidad sexual, entender lo que es erotismo, entender el ejercicio de la sexualidad, lo que es género, en fin. Conceptualmente estoy segura que la gran mayoría de personas que estamos aquí lo entendemos, lo sabemos. El gran reto es aplicarlo, es decir, hablar con los temas, ¿no? Entonces, sí, Paula, es un gran reto, es de largo aliento, pero ahí vamos, ¿no? Ahí vamos y esa es la gran invitación a cuestionar, ¿no? Y sobre todo a tener en cuenta que en algún momento dentro de este análisis, de este avance, de este cuestionamiento, tendremos que movernos desde nuestros propios privilegios, por supuesto, y no es tan fácil, no es tan fácil romper con esas estructuras como nosotras decimos patriarcales y por supuesto machistas, que también quiero aclarar que por ser estructuras, pues cualquiera de las personas que transitemos dentro de ella podemos discriminar y violentar, ¿no? Claro. Y ahí, Norma, pues yo veo en este mandato que tenemos, creo que hay como muchos trabajos, ¿no? O sea, por una parte, este trabajo interno que tengo que tener yo como servidora pública que atiendo en un hospital o en cualquier instancia del sector salud, pero creo que también, y ahí me gustaría que nos hablaras un poco sobre. Creo que también hace falta entender a profundidad el tema de los derechos humanos, ¿no? Que creo que ese Sí, es como, va más allá de ser buena onda, ¿no? De hay que ser buena onda con todo el mundo, ¿no? O sea, sí, digo, no, no, sí, o no. sea, sí, sí hay que ser buena onda, pues, ¿no? Pero no sé, ¿cómo ves tú este asunto de falta, a mi modo de ver, falta una comprensión profunda, muy vivencial, ¿no? No, como dices tú, no tanto esto de que nos sepamos de memoria los 32 derechos humanos, sino cómo hacerle, Norma, para que nosotras y nosotros y nosotros desde el servicio público podamos realmente entender que
promover y proteger y respetar los derechos humanos nos conviene a todos y a todas, ¿no? ¿Cómo hacerle, no? Claro. Sí, hablar de derechos humanos es casi hablar así como de la otredad, ¿no? Es decir, ¿qué son los derechos humanos? Es así como dónde están, a qué se definen. Por eso te comentaba que quizás sabemos que los derechos humanos son los principios fundamentales que garantizan la dignidad y la libertad de personas. Eso es lo conceptual, ¿no? Y que además hay derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la libertad de expresión, derecho a la educación, en fin. Estoy segura que todas las personas aquí lo sabemos, ¿no? Y que sin duda, eh, una actitud empática, sensible, es fundamental para garantizar derechos, ¿no? Sin duda, esto como dices tú, la buena onda no es lo único, ¿no? Sino académicamente debemos de entender que la garantía de derechos no se hace más que a través de acciones específicas. Pero ¿cuáles acciones vamos a tener que implementar? Pues lo primero es identificar las inequidades, las desigualdades, ¿no? De tal manera que esta identificación va a requerir de la documentación, ¿no? Desagregada. Es Ujú, decir, aun cuando estemos hablando de una misma problemática, tenemos que desagregar como muy minuciosamente esa problemática con y a través de la separación de datos por sexo, por género, por etnia, por clase, ¿no? ujú, Por determinante social para identificar esas inequidades. Una vez que identificas esas inequidades, vas a entender que aún la misma problemática se vive de manera diferenciada. Ergo, requieres una atención y estrategias diferenciadas. Estoy segura, bueno, todas las personas estamos en riesgo, ¿no? De padecer cáncer de pulmón. Claro que hay factores de riesgo que nos llevan a estar en mayor posibilidad. No obstante, cuando empezamos a desagregar esta problemática en salud, entendemos que los hombres en zonas urbanas siguen siendo más propensos porque fuman, pero las mujeres en zonas rurales e indígenas tienen la misma incidencia de enfermar, pero por cuestión de cocinas de leña. ujú, Entonces, la misma problemática del padecimiento está diferenciada por factores de riesgo, por determinantes sociales de ambientales, mercadotécnicos, en fin. Entonces, la desagregación de datos y cruzando con determinantes sociales de la salud, pero también incluyendo la perspectiva de interseccionalidad. No es lo mismo una mujer eh, con discapacidad que tiene o no acceso, ya les decía yo, una mujer lesbiana que además tiene discapacidad y es usante de silla de ruedas y no puede acceder al mastógrafo, que cierto es que los mastógrafos bajan, ¿eh? Sí, bajan al nivel de una persona usante de ruedas, pero el personal no lo baja. ¿Por qué? Porque qué flojera, porque tengo un montón, porque la mando al final de la fila y como se fue hasta las 2 de la tarde, pues ya no entró, ¿no? En fin, por eso hay prácticas discriminatorias en ujú, este sentido. Entonces, atender esas prácticas, entenderlas, garantiza derechos humanos, ¿no? ujú. Claro. Es decir, solo acciones específicas que atiendan desigualdades van a garantizar
estos derechos humanos. Van a garantizar la dignidad y la libertad de las personas en todo su esplendor y en cualquiera de los derechos que estemos hablando. Insistiré en ello, es complicado y es de muy largo alcance porque es muy retador, ¿no? Y es más fácil darle la vuelta, decir es que mi lineamiento no excluye, es que lo que yo hago es para todas las personas, es que las señoras no se acercan, es que no se bañan, ¿no? Ujú. Entonces es complicado por ello, Paula. Claro. Y también esta cuestión de lo vivencial, ¿no? Que a veces es lo que dificulta, ¿no? Porque si yo he vivido toda mi vida, por ejemplo, yo que he vivido en el privilegio cisgénero, ¿no? Así es, por supuesto. Nunca te pones en el, es como cuando nos quedamos sin agua, ¿no? Siempre si has tenido el lujo y el privilegio de que cada vez que abres la llave sale agua, no dimensionas lo que es no tener derecho al agua, que el derecho al agua Así no es. sea para ti. O si siempre que vas a obtener un servicio de salud te dan un buen trato, por ahí tienes dinero para pagar un privado, entonces nunca vas a esperar, nunca, a veces te puede resultar una realidad ajena. La persona trans o indígena o con alguna discapacidad, todo lo que tiene que pasar. Entonces, creo que a veces los privilegios pueden deshumanizarnos un poco. ¿Cómo ves? Sí, no, sin duda, yo creo que una de las mm, primeras problemáticas es centrarme solo en mi realidad, ¿no? En mi propia experiencia, en mi propia historia de vida, ¿no? Y por ahí dicen, el que tú no lo hayas vivido no quiere decir que no exista, ¿no? Ya. O el que tus propios privilegios te hayan podido o permitido vivir ciertas historias no quiere decir que sea la misma historia de la persona que tienes enfrente. Ni siquiera pensemos en comunidades rurales o indígenas, ¿no? Cuando llegamos al aula, pues a lo mejor hay gente que vive y ha tenido la posibilidad de rentar ahí a la vueltita, pero habrá en el CCH, yo me acuerdo que llegaba un joven de Texcoco, ¿no? Entonces, y pues yo pensaba que la gente que estaba en Iztapalapa, pues se hacía una hora al CCH Sur, ¿no? Cuando un joven viene de Texcoco y sale a las 3 de la mañana para poder llegar a la clase de 7, porque además tiene que cumplir la misma tarea, el mismo cuestionario, el mismo examen, ¿no? Y a lo mejor no tiene para echarse la torta que otro u otra sí tiene, ¿no? Entonces, yo vivo desde mi propia realidad y desde ahí, pues me muevo y juzgo. Por eso de repente les, no, no puede ser que eso pase. No, pues es que ellas decidieron ser así, ¿no? Entonces sí, insistiré, discúlpame, que es un poco complicado Sí. romper las propias estructuras y los propios privilegios. No, claro, siempre que hablamos sobre estos temas hay como muchas aristas y la verdad es que hay que atenderlas todas, ¿no? O sea, tampoco, Sí, sí, sí. no es porque el problema sea muy complejo, pues entonces mejor ni lo atendemos, ¿no? Yo creo que ahí sí que nuestra obligación como personas del servicio público es atenderla toda, ¿no? Y siempre con esta mirada de atenderla toda nos beneficia a todos y a todos y a todas, todos y todes, ¿no? Sí, por Norma, supuesto. tenemos una pregunta Sí, de adelante, por una favor. persona que dice, por ejemplo, ¿cómo llamar a Juan Pérez para la consulta ginecológica o con cualquier otra atención? Y es la primera cita y no conoces a la persona. Sí, gran pregunta, muchísimas gracias. Hemos tenido casos en este, en este sentido, ¿no? Em, Por fortuna, aunque no en todo el país, ya hay un reconocimiento a la identidad de género y por supuesto la persona que quiere hacer esta transición, no solo física, también es una transición jurídica, ¿no? De reconocimiento de ciudadanía. En la Ciudad de México, por supuesto, tenemos grandes avances en derechos, pueden venir a hacer todo un reconocimiento y es todo un proceso, por supuesto, jurídico para que puedan cambiar todo su identidad jurídica.
¿no? Es decir, que se le renombre como la persona quiere. Si yo era Juan Pérez y ahora quiero ser Norma San José, mi responsabilidad es hacer todo, aunque tiene sus implicaciones, porque tiene costos y hay gente, ¿no? Dentro del ámbito de la pobreza que les cuesta mucho cubrirlos. Lo ideal es nombrarle por cómo la propia persona se autodenomine, ¿no? Yo sé que puede ser complicado porque si el expediente con su INE dice Juan Pérez, pero yo me presento a la consulta como Norma San José, es mejor nombrar por los apellidos, ¿no? Ujú. San No, José es, ¿no? Y entonces ya dentro de esta primera vez, pues entrar, insisto, en esta sensibilidad, en esta confianza, en el cuidado de la dignidad de la persona, preguntarle cómo nombrarla, ¿no? tal cual. No es tan fácil, insisto, la propia dinámica nos puede llevar a cuestionamientos diversos, ¿no? Pero en general es por los apellidos y ya una vez que entre y entremos en contacto con la persona, si te refieres en la pregunta que es una persona trans, eh, en esta confianza y confidencialidad de la propia consulta, lo que esta persona se autodetermine en este Claro. sentido, cuando no hay todavía una identidad reconocida jurídicamente. Claro, como no tenerle miedo a preguntarle a la persona con todo Sí. respeto, cuáles son los pronombres que quieres que use, cómo quieres, no pasa nada. Creo que es a veces mucho más garante de derechos y y no solo garantizas, sino respetas, promueves, vaya, cumples con todas tus obligaciones. Así es. Em, Pues Bueno, Norma, ya estamos llegando al final, nos quedan 8 minutos. Creo que ha sido una excelente charla, ¿no? Nos has dado como varias aristas, nos has señalado varias aristas que tenemos que considerar todas las personas que estamos trabajando en el servicio público para poder cumplir con estas obligaciones en materia de derechos humanos. Me gustaría que si puedes cerrar con alguna experiencia, anécdota que tengas de buenas prácticas o algún mensaje esperanzador, estaría buenísimo. sí, con muchísimo gusto, Paula. Gracias. Pues sí, sí hay formas, de verdad, sí hay formas. Lo primero es la voluntad, ¿no? Y insisto, como estar dispuestas, dispuestos a rompernos desde el esquema, ¿no? Ujú. En esta relación corporal. No, estos temas no se juegan en otro territorio que no es el cuerpo, ¿no? Y Claro. entrando en contacto con otros cuerpos y co-creando la construcción que tengamos en los contextos. Afortunadamente, hace, puedo compartirles dos casos en específico. Uno precisamente de una residente trans que en un hospital en la Ciudad de México, donde estaba prestando el servicio como residente, mm, no le permitían las mujeres cis entrar a los sanitarios porque hacía pipí parada. Y ella no quería entrar al de los hombres porque se identificaba como mujer trans. No es fácil y ahí es donde yo les decía que hay que hacer uso de acciones afirmativas, mecanismos incluyentes y ajustes razonables, ¿no? Entonces, cuando nos llega esta denuncia desde el Centro Nacional y en específico en la dirección a mi cargo, fuimos a la unidad, nos sentamos con todas las partes, empezando con la persona que dirigía la unidad, con la residente trans, con un grupo de personas representando al personal de salud para conciliar. De tal manera que en ese momento lo que se acordó es que un baño, ¿no? Fuera exclusivo para mujeres trans, ¿no? No solo para la residente trans, Ah, sino para
las mujeres trans y se identificara. Recuerden que les dije que las imágenes también pueden incluir o discriminar. Acuérdense, ya sabemos a qué baño entrar, porque hay un hombre y una mujer. ¿Y cómo es? Pues por la falda y el pantalón, no por los genitales, ¿eh? No por los genitales, sino por la figurita que aparenta tener falda y la figurita que aparenta tener pantalón, no por los genitales. Entonces, ahí lo que se concluyó es que la propia residente hiciera su imagen incluyente y se colocara en la puerta de ese baño para que se identificara como un baño para personas trans, ¿no? Entonces, ese es un ajuste razonable. Otra es que en un hospital del ISSSTE sabemos que el acta de alumbramiento dice producto tal, ¿no? Producto San José Rodríguez de tal madre, ¿no? En este caso de Madre Norma Angélica San José Rodríguez. Había un hombre trans, por supuesto, que acababa de dar a tener a su pequeño y entonces decía, a mí no me entregues, ¿no? Este papel de alumbramiento, yo no soy madre, soy padre trans. Entonces también hubo que intervenir y crear un ajuste razonable, una acción afirmativa donde esa institución diera un papel que diga persona tal. Producto San José Rodríguez, hijo o hija de persona tal, ¿sí? Claro, claro. Entonces, esos son un par de ejemplos que yo puedo darles donde hemos logrado entender las diversidades, en este caso, pues las diversidades sexuales que tenemos en nuestro país y muy específicamente, pues en la atención a la salud, que es un gran reto, ¿no? Es un gran reto poderlo hacer, no es imposible, pero hay que ir trabajando en conjunto para romper todas estas estructuras, Paula. Bueno, pues excelentes ejemplos. La verdad es que sí nos dan esperanza en que es posible, ¿no? Una vida que construya paz e inclusión, ¿no? Exactamente. No se hace de la noche a la mañana, es poco a poco, como ya nos dijo Norma, pues son como varios niveles, ¿no? Que tenemos que trabajar, pero vale la pena porque es un trabajo que redunda a beneficio de todas las personas, no nada más del colectivo LGBT. Pues te Sí. agradezco muchísimo, Norma. La verdad es No, que ha al sido una contrario. gran charla. Muchas Gran charla. gracias. Al contrario, siempre con el Instituto Nacional de Salud Pública y la escuela hemos podido ir trabajando y poniendo sobre la mesa. Sin duda, hay muchos retos por ir avanzando, ¿no? Y por ir tirando y por ir abarcando, pero con el instituto seguimos muy de cerca poder ir instrumentando estos temas y acompañándonos. Muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, también esto hay que reconocer, ha sido un esfuerzo del gobierno de Guanajuato, ¿no? El que haya Mm. apoyado esta iniciativa de formación para el personal del servicio médico. Agradezco muchísimo a todas las personas que se conectaron, que siguen haciendo su curso. Ya van a entrar a la cuarta y última semana en donde verán el protocolo de atención a más detalle. Pues les agradezco muchísimo su participación, que esto haya sido pues un poquito de reflexión y autocrítica y autoanálisis que tenemos que hacer todas las personas. Y pues muchísimas gracias a todos. Los dejo ir para que se vayan a comer. Por cierto, rapidísimo, ahí en Guanajuato está nuestra responsable estatal de igualdad de género en salud. Ella es Mayeli Valencia Pérez, quien lleva todos estos temas. Acérquense a ella. Ella es una excelente persona en materia de lo nuestro. Está capacitada, está sensibilizada y está en las oficinas centrales de la Secretaría de Salud de Guanajuato. Es Mayeli Valencia Pérez y ella está totalmente capacitada para estos temas también. Muchísimas gracias. Vale, buenísimo. Gracias, Norma. Gracias, Aremis. Gracias a todos por estar aquí y nos vemos el Gracias, próximo viernes. Aremis. Hasta luego.